Buenos días, aquí estamos una vez más siguiendo nuestro módulo. En esta ocasión vamos a pasar al segundo tema, que es lo que concierne al sermón expositivo. Vamos a mirar a grandes rasgos en qué consiste y para qué nos puede servir y cómo tenemos que desarrollarlo. Entonces, en esta ocasión nos vamos a ocupar de exponer un pasaje de las Escrituras. La predicación expositiva significa interpretar y explicar o representar una materia en detalle. Por ejemplo, tú puedes decidir exponer el Evangelio de Juan capítulo por capítulo, comenzando con el primer capítulo. Entonces tú vas a procurar interpretar, explicar el significado y lo que da a entender cada uno de esos versículos. Vamos a saber qué ventajas tiene la predicación expositiva. Se dice que este es un método excelente para enseñar la Biblia, porque tiene muchas ventajas diferentes y es un buen estilo que se puede cultivar. ¿Ya? Una de ellas es que es un método bíblico. El mismo Jesús lo usó frecuentemente. Él, que hacía, tomaba una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento y la interpretaba ante sus oyentes, ante las personas que se reunían a su alrededor. Pedro también la usó en el día de Pentecostés. Él tomó algunas de las escrituras que se referían al rey David y las explicó el verdadero significado de ellas ante una gran multitud de personas. Él tuvo cuidado de mostrar las implicaciones proféticas que estas escrituras y la manera en que estas escrituras señalaban o apuntaban hacia Cristo, demostrando que Él era el Mesías. Entonces, lo segundo que vemos como ventaja de la predicación expositiva es que produce predicadores bíblicos y produce también congregaciones que están orientadas por la palabra de Dios, porque exponer las Escrituras nos asegura que hay un enorme contenido bíblico en el ministerio. Cuando tú discurres capítulo, versículos, la congregación se satura de la palabra de Dios. Lo tercero es que va a invitar a hacer un refuerzo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios siempre está de acuerdo con la palabra de Dios, como lo dice 1 de Juan 5:7. Por lo tanto, entre más nosotros prediquemos del contenido de la Biblia, más unción del Espíritu Santo va a haber sobre la proclamación, y el Espíritu Santo se va a deleitar en confirmar la palabra de Dios. Eso redunde en que va a haber muchas más veces en que vamos a encontrar señales y maravillas dentro de la congregación. Lo cuarto es que anima a un interés más profundo en la Biblia. Entre tú más compartes la palabra con la gente, más hambre vas a despertar en la gente por la Escritura Sagrada, porque ellos van a empezar a estudiar la Biblia por sí mismos y van a querer ir hacia niveles más profundos, y esto en que va a redundar en que sus vidas van a ser transformadas, van a ser fortalecidas y van a ser reforzadas por la palabra de Dios, y eso te va a dar a ti una iglesia orientada bíblicamente. ¿Cuál es el procedimiento sugerido a la hora de nosotros hacer una predicación expositiva? Primero, tienes que escoger cuidadosamente el pasaje apropiado de la Escritura. Tienes que asegurarte de que ese pasaje va a dar vida a los oyentes. Es decir, no tienes que escoger un tema meramente porque a ti te interesa o porque a ti te intriga. Nunca selecciones un tema que cree disputas, divisiones, contiendas. Mira, tú tienes que buscar ser un canal para Dios, para que Él pueda hablar su palabra a su pueblo a través de ti. No son tus palabras, es la palabra de Dios lo que tú tienes que exponer. Por lo tanto, tú eres responsable de tener la mente de Dios para la gente a quien Él te ha hecho responsable de ministrar. Mira, este ministerio es uno de los privilegios más grandes que se le ha dado al hombre, porque es también una de las responsabilidades más sobrecogedoras. Es supremamente importante que a la hora de que tú vayas a exponer la palabra de Dios, tú pases ese tiempo delante de Él para que sea Él quien coloque ese tema, esa palabra que Él desea que tú lleves a su pueblo. O sea, nunca lo puedes hacer en tu fuerza, nunca lo puedes hacer porque es que a mí me gusta, porque es que yo siento que debería hablar de esto. No,
es lo que Él coloque en ti, porque entonces esa palabra va a poder llegar y va a surtir ese efecto que Dios quiere que surta. Entonces tienes que buscar un tema apropiado para la situación presente de la gente. Todos siempre tienen una verdad presente que desea compartir con su pueblo. Dios siempre lo tiene. Él siempre tiene un tema, siempre tiene algo que Él quiere comunicarle a su gente. Dice que hay una progresión y un desarrollo continuo entre el propósito de Dios y su pueblo. Él siempre tiene un propósito para su cuerpo de creyentes, y eso es lo que tú tienes que lograr, transmitir ese propósito. Cada congregación local debe moverse adelante en el propósito particular de Dios, el cual ha sido definido para ellos. Y para poder lograr eso es esencial que su palabra de verdad sea específica y que sea administrada de una manera consistente. Pregúntate quizás si esta fuera la última oportunidad de hablar a esta gente. ¿Qué creo yo que sería lo más importante que ellos tendrían que escuchar? Ya, predicar con esta clase de pensamiento te va a ayudar a estar seguro de que el sistema va a ser apropiado y vital para el desarrollo de la capacidad espiritual de la congregación, en lo que concierne a los propósitos de Dios para con ellos. Tercero, tienes que estudiar el pasaje cuidadosamente desde cada ángulo. Primero, tienes que leerlo varias veces hasta que tú te familiarices perfectamente con él. Y luego tienes que proceder a leerlo versículo por versículo. Cuando hayas logrado una relación obvia con algún otro pasaje de la Escritura, también lee esa porción. Y si tienes acceso a cualquier otro libro de referencia, entonces léelo por cualquier medio, pero sobre todo tienes que mantener una mente abierta y alerta al Espíritu Santo para que puedas captar cualquier pensamiento que el Espíritu Santo quiera compartir contigo. Lo cuarto que tienes que hacer es dedicarte a comprender cabalmente el tema. Tienes que buscar siempre descubrir el tema subyacente del pasaje, o sea, qué está intentando manifestar el Espíritu Santo cuando inspiró el pasaje, qué hay en el centro de esta enseñanza, qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo a través de esta palabra. Eso es lo que tiene que ver con el mensaje o el tema subyacente del pasaje. Lo quinto es que tienes que tener un objetivo definido en la mente. El objetivo tiene que estar en armonía con el objetivo de Dios. Tienes que descubrir lo que Él desea comunicarle al pueblo a través de esa escritura. Y tu tarea es ser tan fiel a la misma como sea posible. Es decir, que aquí tú tienes que empaparte del mensaje. No es suficiente que tú entiendas mentalmente lo que Dios está diciendo. Tú tienes que sentir lo que Él está diciendo, lo que Él siente, lo que el Espíritu sintió cuando inspiró el mensaje. O sea que Él desea comunicar su corazón tanto como su mente. Así que la palabra de Dios tiene que fluir a través de tu corazón, al igual que a través de tu mente. Tienes que ser el instrumento de Dios para llevar su mensaje de una manera convincente a la gente. Recuerda, en el momento en que tú estás hablando, tú eres su portavoz, tú eres la voz de Dios. En ese momento, tú has sido llamada para compartir la mente de Dios con ellos, sino también para compartir su pensamiento, lo que Él sentía, lo que Él quería en ese momento. Y este conocimiento tiene que ser tu factor motivador y la razón para tu predicación. Lo sexto es que tienes que hablar de tu propia experiencia. Para que tú puedas comunicar la verdad de manera efectiva, primero tiene que haber sucedido algo en tu vida. Dios tiene que haber obrado algo en ti a través de esa palabra. Muchos predicadores presentan teorías o trivialidades que muchas veces no tienen aplicación práctica. Y ningún hombre puede predicar la experiencia del nuevo nacimiento con convicción, a menos que él lo haya recibido primero. Entonces tú tienes que hablar, como quien dice, con conocimiento de causa. Lo que tú has recibido de experiencia como una realidad, lo que Dios te ha enseñado a ti, eso es lo que tú tienes que transmitir. Tú tienes que ser un ejemplo viviente de todo lo que prediques. Predica, pero aplica. O sea, como simplemente una campana que repica. Séptimo, tienes que hacer una predicación significativa. La exégesis quiere decir
extraer el verdadero significado. Tú eres responsable de asegurarte tanto como puedas de el significado y el entendimiento de la escritura sea comunicado al oyente con claridad. O sea, no son palabras raras que ellos no puedan entender. Si de repente te vas a ir a la raíz de la palabra, tú tienes que explicar lo que es esa raíz y no simplemente lanzar palabras extrañas como para que la gente diga, wow, esta persona como que sabe mucho, pero a la hora del té no estás transmitiendo nada, porque el que está allá al frente tuyo escuchando queda como un 8 porque queda sin saber qué fue lo que tú dijiste. Simplemente lo que quedó claro y expuesto es que tú eres una persona que estudia, que sabe mucho, pero no sabes transmitir el mensaje realmente. Entonces tú tienes que esforzarte por simplificar el tema. Eso fue lo que hizo Jesús y es una razón importante del porqué de su ministerio fue tan poderoso y efectivo. Él tomó temas que eran muy profundos y los expuso en verdades muy simples. Entonces, muchos predicadores modernos hoy en día hacen todo lo contrario. Ellos toman temas simples y los hacen tan profundos y complicados que la audiencia apenas si logra entender lo que escucha. Entonces, recuerda algo, entre más simple sea, mucho mejor. Tienes que hacerlo práctico. Tienes que intentar mostrar claramente las implicaciones prácticas que el mensaje tiene para la gente. Hay un grave peligro para los cristianos y es que a menudo tienen demasiado conocimiento, pero muy poca práctica. Eso lo vemos hoy muy en día. Muchos cristianos han escuchado sermones durante muchos años y sin embargo, patéticamente, hay poco que puedan mostrar significativamente, porque se limitan solamente a hablar y hablar, pero no aplican para nada lo que están hablando. Tienes que clarificar las conclusiones, tienes que hacer sugerencias prácticas sobre cómo la gente puede responder de una manera más significativa al mensaje que acabas de exponer. Y tienes que continuar los mensajes con programas prácticos para que ellos se comprometan en poder ser hacedores de la palabra y no meramente oidores. Quiero que tomes conciencia de la importancia que tiene el predicar. No es pararte y hablar y hablar y hablar por hablar, sino el poder transmitir lo que Dios quiere que su pueblo reciba. Para eso tú tienes que capacitarte, para eso tú tienes que, más que un mero conocimiento, tú tienes que meterte en la presencia de Dios, porque solamente Él es el dueño del mensaje. No son palabras puestas por ti. Tiene que ser lo que Dios realmente desee transmitir a su pueblo, porque eso es lo único que te va a asegurar que la gente experimente cambios, que la gente logre llegar al nivel al que Dios quiere llevarla. Recuerda, no son tus palabras, son las palabras de Él, y tú solamente eres su portavoz. Bendiciones.